Hola, cuando comenzamos con este curso fuimos planteando la necesidad de rever algunos factores fundamentales para ponernos de acuerdo con respecto a la puntuación de los problemas de salud y particularmente aquellos referidos a las intervenciones en crisis. El punto que vamos a retomar hoy es la cuestión de la determinación social de la salud. Ustedes han recibido la bibliografía y hoy lo que vamos a hacer es alguna puntuación de los textos que tenemos en esta clase y que nos referimos fundamentalmente a la cuestión de la construcción social de una problemática y las formas en que nos vamos a acercar a ella. Con respecto a la determinación social de la salud y de la vida, seguimos las propuestas realizadas por Jaime Breil y tenemos una dimensión de lectura de la situación, de esta determinación, a partir del interjuego dialéctico, es decir, del proceso de interacción entre los procesos protectores y de soporte de la salud y de la vida y los procesos destructores, malsanos o contravalores de de ese mismo sentido. Por otro lado, hay cuatro niveles de abstracción para pensar las situaciones, desde el organismo o del psiquismo, desde los estilos de vida individuales, de los modos de vida de los grupos y de la sociedad en general. Entonces, dentro de la sociedad general encontramos toda la temática del modelo civilizatorio, es decir, desde el punto de vista de los valores macropolíticos que rigen el funcionamiento de una sociedad y que se traducen en modelos que implican procesos de cooperación, de complementación, con un adecuado metabolismo entre la sociedad y la naturaleza, con un sistema de protección social, versus procesos destructivos en la sociedad general que hacen a una lógica de la acumulación, de la dominación, la alienación, un metabolismo entre la sociedad y la naturaleza destructivo, que es toda la problemática ecológica. Desde el modo de vida de los grupos, es decir, aquellas características que se comparten como participantes de un grupo. Por ejemplo, podemos decir, una temática que vamos a ir desarrollando, el concepto de adultez emergente, que define las características de entrar en ese proceso evolutivo de la adultez atravesado por estos determinantes sociales, es las características que tiene ese modo de vida grupal de ese grupo, lo decimos como ejemplo, la adultez emergente o la adolescencia, por ejemplo, que encontramos que hay procesos saludables en el modo de vida, cuestiones que son compartidas por esos grupos que hacen a la protección y al soporte, y procesos malsanos o insalubres, como por ejemplo los consumos problemáticos, la implementación, por ejemplo, tomando el caso de adultez emergente o la adolescencia, de la implementación de las previas y todas estas cuestiones compartidas dentro de ese grupo que tiene, por supuesto, la aparición en algunos casos de situaciones de riesgo. Los estilos de vida, ya aquí tomando en cuenta las prioridades y los órdenes que cada uno de los individuos que forman parte de un grupo decide para sí mismo, qué prioriza, qué pone como prioridad en su vida y en las decisiones prácticas que toma en su vida, los espacios de decisión que están condicionados por los determinantes de los modos de vida de los grupos, por la sociedad en general. Y por último, a nivel del organismo y del psiquismo, la fisiología, el bienestar, la decisión, el cuidado del cuerpo versus la fisiopatología, el malestar y el fracaso y la vivencia de los mismos a nivel psíquico y corporal, ya como proceso interno o propiamente en los aspectos más fenotípicos o genotípicos del individuo.
Como hemos dicho, la salud es un bien, es un derecho, y implica un Estado que tiene un alto grado de externalidad y de dependencia del medio, ¿no? La salud no obedece a un orden exclusivamente individual, sino que es un proceso complejo, socialmente determinado, y este aspecto muchas veces desaparece del pensamiento de la salud pública porque predomina una visión biomédica que reduce la problemática al estrecho límite de los trastornos o malestares individuales, su curación, la prevención y la prevención a nivel individual. El modelo hegemónico se centra justamente en estos aspectos, con lo cual se pierde una gran dimensión de todos los eventos relacionados con la salud que van mucho más allá de los diagnósticos psicopatológicos. Y es más, pone en cuestión en el campo que a nosotros nos interesa, que es el campo de la subjetividad, el campo de la salud mental, el repertorio de conductas esperables y la necesidad de pensar los diagnósticos desde una perspectiva situacional. Nuevamente, las dimensiones para pensar este proceso van de lo general, lo particular y lo singular. Lo general desde la sociedad, como decíamos, de los modelos, lo particular lo veremos en los modos de vida de los grupos y lo singular a partir de la experiencia vital y de los órdenes de prioridades de los estilos de vida de las personas que encarnan todos estos procesos, ¿no? La hipótesis de Braille y varios autores es que la reproducción de la sociedad se sostiene desde lo general hacia lo particular, es decir, de alguna manera como los mandatos bajan desde un nivel general de la sociedad a la vida particular de las personas, y cuando esos mandatos se tornan o se reflejan en la vida cotidiana de los grupos. Y la transformación de la sociedad, la generación de las modificaciones de la sociedad, se producen desde lo particular hacia lo general. Como hemos visto en algunos casos, algunos grupos que logran, mediante un esfuerzo de movilización y demás, imponer dentro de digamos, de la agenda política de una comunidad formas distintas de visualizar problemas y de intervenir frente a problemas. Entonces ahí, a partir del trabajo de grupos particulares, podríamos pensarlo, se logra una modificación, como puede ser, entre otras cosas, la promulgación de una ley que hace que el problema sea visto desde lo general de una forma distinta. Y ahí el proceso de cambio entonces se genera desde lo particular hacia lo general. También para este autor plantea la necesidad de pensar en un triángulo de la política. La política entendida como las formas de organización en torno a ideas y valores. Nosotros culturalmente tendemos a pensarlo en términos de política partidaria. No nos referimos a ese caso, sino nos referimos más bien a una política institucional que debe incluir al menos en este sentido tres aspectos, ¿no? Por un lado, un proyecto emancipador para la salud que incluya una teoría crítica sanitaria, un proyecto estratégico de incidencia sobre los procesos de la determinación social de la salud, es decir, una inteligencia en ese proyecto y una intencionalidad de ese proyecto de obtener determinados resultados. Por otro lado, un bloque social articulado de sujetos y comunidades afectadas y movilizadas, que esto es un poco lo que decíamos, que la participación de las personas y grupos afectados por un determinado problema deben participar y salir de la lógica individual, de la afectación individual, para pasar a ver y participar en la forma de producción social de ese problema, ¿no? Cuando, si, por ejemplo, un grupo de familiares se organiza frente a los accidentes de tránsito o la muerte de un chico frente a un accidente de tránsito, como ha pasado, o en el caso, por ejemplo, de Bordón, de Sebastián Bordón, cuando ocurre
la tragedia de Bordón, la movilización que logra Sumare con los grupos familiares, hace a una modificación de las condiciones de producción del asesinato de Bordón, digamos. Entonces, este bloque social articulado de sujetos y comunidades afectadas que empiezan a movilizarse es uno de los ejes de ese triángulo de la política, de la cual habla Breil. Y por otro lado, lo que tratamos de hacer acá, que es un cuerpo de conocimientos científicos y herramientas técnicas usadas y rediseñadas en dirección al avance de los otros dos elementos. Es decir, una práctica que se revea a sí misma, que pueda tener en cuenta cómo intervenir, de qué forma, en función del proyecto emancipador para la salud y en función de la participación de las comunidades en ese sentido. Entonces, estos tres elementos van a tener un aspecto sinérgico para lograr que podamos intervenir y producir una transformación. Ustedes deben conocerlo, pero hablamos justamente de la función de este proyecto, de las 4 S de la vida. Estas 4 S de la vida que plantea Jaime Breil son los aspectos de que la vida debe ser sustentable, solidaria, soberana y saludable. Y en el punto de saludable se refiere a bioseguro, a una seguridad biopsicosocial e integral, ¿no? Que hay espacios de producción y lugares de trabajo. Entonces, para llevar adelante estas 4 S de la vida que influyen en la determinación social. Por un lado, el espacio de consumo, el hogar, la movilidad, que hace, por ejemplo, a que las prácticas sean sustentables. El espacio de soportes colectivos, comunitarios, espacios, medios políticos, el empoderamiento frente a la conducción pública y social, el control social, la rendición de cuentas, el pedido y la rendición de cuentas público y privado, que hacen una estructura solidaria y a una visión soberana, es decir, autónoma, en la decisión de las instituciones, digamos. A un espacio de construcción de la subjetividad emancipadora, el pensamiento crítico, desarrollo intercultural, la espiritualidad, como también un elemento donde es necesario trabajar sobre todo en la significación social, los sentidos sociales que se atribuyen a determinadas acciones. Y espacios de relación con la naturaleza y de cuidado de los ecosistemas para lograr que cualquier intervención que podamos implementar sea biodegradable, es decir, que esté pensada como algo que no genere una alteración de la naturaleza y una alteración de los sistemas que produzcan, que tengan un efecto negativo o que tengan un efecto contaminante en todos los sentidos posibles de este término. Indudablemente el conocimiento no es neutro, ya lo hemos dicho, y lo que plantea este autor es que se impone la responsabilidad de analizar cómo podemos evitar que la ciencia termine sirviendo al juego de la hegemonía, es decir, denunciando sin revelar, es decir, presentando, por ejemplo, información estadística sin pensar en las causas, informando sin movilizar y a fuerza, por ejemplo, de dar información que naturaliza situaciones catastróficas y enfocando factores aislados de la problemática sin mostrar su relación con los procesos estructurales que los generan. Porque todo esto hace a que se construya un sentido común, por ejemplo, en el cual predomina ideas, por ejemplo, en el campo de la salud mental, que es necesaria la internación prolongada, que son necesarios los hospitales monovalentes,
y que ponen en un segundo plano de importancia y de asignación de recursos a otras alternativas, como por ejemplo las estructuras de base comunitaria, por crear un sentido común que hace que la ciencia responda, la ciencia y las prácticas terminan respondiendo a lo que ya se conoce y a lo que se impone como pensamiento hegemónico en nuestra sociedad. Un punto complejo que debemos retomar es pensar las problemáticas de las cuales nos vamos a ocupar como problemáticas urbanas. Y esto implica pensar lo urbano desde una nueva perspectiva, lo urbano desde un movimiento dinámico, complejo, que implica la apropiación de lugares, que implica conflictos, que implica resolución de contradicciones, que implican accesibilidad, que implican también espacios de integración y espacios de expulsión, de estigmatización, toda esta dinámica que se da en el plano de la vida de una ciudad, inclusive cómo se piensa una ciudad, cómo se planifica esa ciudad, cómo está dividida, cómo se circula, cómo son las formas de circular dentro de esa sociedad. Una reflexión emancipadora sobre el problema de salud de la ciudad tiene que superar las restricciones clásicas de la teoría del espacio urbano y las concepciones reduccionistas sobre la salud y el ambiente, para acercarse a la necesidad colectiva, pues en esas nociones empíricas que cuestionamos, aparentemente ingenuas y simples, radican los fundamentos de una ciencia conceptualmente fetichista y prácticamente ineficaz. Cuestionar lo obvio, pensar por qué esto funciona de esta manera y de qué manera esto se puede modificar y además en qué consecuencias tiene esto pensado y planificado de esta forma. Es en este sentido que podemos pensar que en una propuesta de intervención que sea coherente con estos postulados de la salud colectiva, de la salud del conjunto, debemos pensar que responderemos a distintos objetivos o principios. Uno es el de prevenir, aquel que hace a la cuestión de que no ocurra un incidente o que se disminuya un incidente que tiene efectos de daño sobre la salud y sobre la sociedad. Proteger cuando logramos generar espacios que justamente eviten la posibilidad de causar un efecto negativo, un efecto malsano sobre grupos, sobre individuos. Promover aquellos aspectos que hacen al cuidado y a la construcción de la salud como un bien social, los hábitos saludables, los modelos ecológicos, las posibilidades de encuentro, cooperación, que tienen que ver con toda una serie de acciones que ponen el acento en la promoción de la salud. Y por último también, una vez que el problema está y ya tiene efectos, los procesos de cuidado que apuntan a reparar aquello que ha sido dañado y a reconstruir dentro de lo posible formas nuevas de sobrevivir al daño que haya ha sido causado. Volvemos a pensar en las dimensiones de la determinación social de la vida y de la salud. En estos tres niveles que hemos planteado al comienzo, la sociedad, con sus relaciones lógicas con la economía, la política, la cultura, que se determinan desde el punto de vista general como modelos dentro de un país o dentro de varios países, los grupos y los modos de vivir a los cuales se pertenece y los individuos con sus estilos de vida que se integran en esos grupos. La sociedad en general establece la sustentabilidad de distintos modelos.
los grupos y los modos de vivir determinan los perfiles de salud. Es decir, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, la población la salud de una población, vamos a encontrar que los eventos relacionados con la salud y las enfermedades no se distribuyen de manera aleatoria, no se distribuyen de manera equitativa. Algo de esto hemos dicho cuando hablábamos del modelo del Titanic, que las personas que murieron en el Titanic se dividen por el tipo de boleto que habían comprado. Si estaban divididos en primera clase, segunda clase y tercera clase, los accesos a los botes de salvamento estaban garantizados para aquellos que habían pagado el boleto más caro, los que estaban en primera clase. Algo así ocurre con las problemáticas de salud en la realidad, digamos, no se distribuyen de manera aleatoria, sino que responden a determinadas características. Estos perfiles de salud, por ejemplo, cuando decimos que los jóvenes, lo que hablamos hoy, jóvenes, adolescentes y adultez emergente, las causas de muerte son causas violentas, ya sea intoxicaciones, intentos de suicidio, homicidios, se dan en esos grupos, y dentro de esos grupos a los varones les pasan unas cosas y a las mujeres les pasan otras cosas, se encuentran con otros acontecimientos y otros eventos relacionados con la salud. Eso determina un perfil que a su vez está determinado por justamente lo que decimos, las relaciones lógicas que se dan dentro de la sociedad, y también un espacio para decisión de los estilos individuales de los sujetos. Ahora, los individuos y los estilos de vida están determinados por las decisiones que cada uno de nosotros tomamos en nuestra vida concreta y los órdenes de prioridades que, como hemos dicho, establecemos cada uno. Volvemos entonces a estos tres niveles, a una sociedad, a los grupos, a los modos de vivir de los grupos y a los individuos y los estilos de vida. ¿Cómo pensar las posibilidades de intervención o los niveles de acción y de incidencia sobre los determinantes de la salud? Bueno, podemos pensarlo desde el punto de vista de una política general a partir de la transformación de los procesos de relaciones, del sistema de producción de una sociedad, de las relaciones de poder, desde las formas del metabolismo, y del control, por ejemplo, de la producción en una determinada sociedad, desde la dimensión general. Por otro lado, existe la posibilidad de una transformación de los componentes colectivos malsanos en los modos de vivir, que cuando logramos que se modifiquen algunas pautas que son, por ejemplo, que son patogénicas o que producen enfermedad, en los modos de vivir los grupos. Por ejemplo, supongamos la costumbre o el hábito de fumar se logra que sea visualizado por grupos como un comportamiento que debe ser postergado, que debe ser limitado. Esto en los modos de vivir o la acción de actividades recreativas o deportivas que se implementan en la vida de los grupos es un ejemplo de cómo se puede lograr algún tipo de transformación de estos componentes colectivos. Y luego, por último, y muy importante, es la transformación de los estilos de vida y las condiciones de los individuos que forman parte de los grupos, que a su vez forman parte de una sociedad. Es decir, cuando una transformación se implementa en la vida cotidiana de las personas, tanto en una incidencia negativa como en una incidencia positiva. Por ejemplo, con la cuestión que estamos atravesando el coronavirus, cuando se genera una corriente de comunicación con una intencionalidad desconfiando sobre las vacunas y toda esta cuestión que incide en los grupos y en las formas de los grupos con respecto al tema de la vacunación, y finalmente se logra que las personas decidan no vacunarse.
Por ejemplo, acá tenemos una secuencia compleja de cómo esta acción de intervención produce un efecto, incide en los tres niveles, ¿no? Y en todo caso, cómo y de qué manera se logra que esta modificación se vaya produciendo en el sentido positivo o en el sentido de política institucional de cada una de las prácticas. A su vez, cada acción tendiente a la incidencia, a la modificación, puede ser más o menos sustentable, puede ser más o menos soberana, puede ser más o menos solidaria y equitativa, y puede ser más o menos biosegura. Es decir, puede esto ir viéndose como un movimiento a tener en cuenta en el análisis del problema. Este autor incluye una visión antropológica y cultural y de valores que resume en la idea del Sumak Kapsai, que es un modelo, como decíamos, antropológico y cultural de visión de la salud y de la vida, que va más allá del modelo hegemónico y que va aportar una visión distinta al problema, pero este es un tema que vamos a desarrollar más adelante. Por ahora, el concepto es hacer un recorrido sobre los determinantes sociales para que cada uno de nosotros pueda tener una lectura sobre esta temática, sobre todo el momento de pensar las posibilidades de intervención y de producción de conocimiento.